El código de los 47 bolsillos. Imagina que te han quitado todo. Tu hogar, tu familia y tu derecho a defenderse, solo para que una raza de burócratas galácticos diga que tu planeta ahora cumple con el código estético. Ahora imagina que, cuando creen que finalmente te han quebrado, metes la mano en tu gabardina y sacas la prueba de que el ingenio humano no tiene fondo. ¿Qué hace una mujer cuando le dicen que se rinda? Pero tiene 47 formas diferentes de decir que no. Bienvenidos a la caída de la Asociación de Propietarios. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Elena se quedó de pie frente a lo que solía ser su porche, con los pies hundidos en la ceniza caliente que antes era el jardín de lavanda de su madre. El aire en Valle Verde ya no olía a barbacoa de domingo ni a césped recién cortado. Olía a ozono y a ese metálico rancio que dejan las armas de plasma cuando barren la vida. Un oficial de la Asociación de Propietarios Galácticos, APG, un tipo alto de piel translúcida llamado Borg, revisaba su tablilla digital con una indiferencia que le quemaba las tripas a Elena más que el incendio. Borg ni siquiera la miraba a los ojos. Para él, ella era solo una unidad biológica no conforme. «Lo siento, Ciudadana 402», dijo Borg, con una voz que sonaba como cristales rotos. El reglamento es claro. Su estructura familiar no cumplía con los estándares y el color de su casa causaba ruido visual. El desahucio era la única solución lógica. Ríndase ahora y le asignaremos un bloque de trabajo en las minas. Es lo más compasivo que podemos ofrecerle. Elena sintió el peso del mundo. David, su hermano pequeño, estaba envuelto en una manta térmica, con los ojos perdidos en el vacío después de que los drones de la APG lo sacaran a rastras de su habitación. Su madre, Carmen, estaba sentada en la acera, apretando una foto vieja de su padre muerto contra su pecho. Valle Verde era todo lo que tenían. No era solo una urbanización. Era el lugar donde su padre les enseñó a cambiar el aceite de camión y donde David aprendió que metal podía hablar si sabías escucharlo. Elena dio un paso adelante. Sus manos estaban negras de hollín y le temblaban, pero no de miedo, sino de una rabia vieja que se le había instalado en la base del cráneo. El conflicto con la Asociación de Propietarios no era nuevo. Llevaban años enviando multas por ruido excesivo cada vez que ella y David soldaban algo en el garaje. Pero esto era el final del camino. O eso creía Borg. «No me voy a rendir, pedazo de imbécil», susurró Elena. Su voz era baja, pero cortó el zumbido de los drones como un cuchillo. Borg finalmente levantó la vista. Sus 3 ojos parpadearon confundidos. «Disculpe, he emitido una orden de nivel 3. No tiene armas. No tiene apoyo legal. No tiene nada más que esos harapos que lleva puestos». Elena soltó una carcajada seca, llena de dolor y de una ironía oscura. Miró su gabardina larga, la misma que David le había modificado para que pudiera llevar todas sus herramientas cuando trabajaban en el desguace. Tenía tantos bolsillos que parecía un monstruo de tela. Para los alienígenas, era solo ropa sucia. Para ella, era el esquema de su victoria. Cada bolsillo representaba una etapa de su plan, una herramienta de justicia que habían diseñado en secreto durante meses. «Eso es lo que ustedes no entienden», dijo Elena, metiendo la mano en el bolsillo número 1, en el pecho. «Creen que la fuerza viene de los cañones de plasma, pero nosotros venimos de un barro que no se limpia fácil. Mi padre me decía que una persona que sabe cómo funcionan las cosas nunca está indefensa». Sacó un pequeño cilindro metálico, un trozo de tubería de cobre que parecía basura, pero que brillaba con una luz azulada. Con un movimiento fluido, el cilindro se extendió, revelando una hoja de plasma térmico que vibraba furiosa. No era una espada elegante, era una herramienta de corte industrial modificada para desmantelar imperios. Borg retrocedió un paso, sorprendido. «Esa es la primera», dijo Elena, y su mirada se volvió tan fría como el espacio. «Te dije que pasamos mucho tiempo en ese garaje que acabas de quemar. ¿Sabes qué hacíamos mientras nos enviabas tus multas por exceso de chatarra? Estábamos planeando cómo vaciar estos bolsillos en tu cara». Empezó a vaciar los primeros compartimentos. Del número 2 sacó una empuñadura de acero que soltó una hoja de energía roja. Del número 3, un cuchillo vibratorio. Del 4, una espada corta hecha de piezas de un motor de salto. Cada arma era una respuesta a una humillación,
un paso en el esquema de venganza que iba a devolverle su dignidad. Bork activó su campo de fuerza personal, pero su voz temblaba. Esto es una locura. ¿Cuántas armas llevas encima? Es físicamente imposible. Llevo 47 bolsillos. Bork, dijo Elena, clavando la espada número 10 en el asfalto. Esta se llama Lavanda, por el jardín de mi madre. Aquella se llama Primera Marcha, por el camión de mi padre. Y todavía no he llegado a las que tienen el nombre de mi hermano. El drama familiar era asfixiante. David levantó la vista, viendo a su hermana convertirse en una fortaleza andante. El suspenso se volvió denso. Los drones de la APG rodearon a Elena, pero ella no se detuvo. Siguió sacando hojas de corte, iluminando las ruinas de su casa con un resplandor de colores prohibidos. «Joder, por fin», gritó David desde la acera, y por primera vez hubo fuego en sus ojos. «Dals duro, Elenita. Diles que el esquema de la resistencia acaba de empezar». Elena sacó la espada número 47, la pieza central de su plan. La hoja zumbaba con una frecuencia que hacía que los dientes de Bork castañearan. Era el inicio de una sanación violenta necesaria. «Dijiste que me rindiera», dijo Elena, rodeada por sus espadas clavadas en el suelo como un bosque de venganza. «Ahora yo te digo, revisa bien tu reglamento, porque no hay ninguna cláusula que te diga cómo sobrevivir a un humano que ya no tiene nada que perder. Por fin, se va a hacer justicia. El precio de la plusvalía. Imagina que el tipo que te vendió el seguro de hogar es el mismo que ahora sujeta la antorcha para quemar tu sala de estar. Todo porque tus cortinas no combinan con el futuro que él quiere vender. Imagina que te dicen que no eres nadie, que tus manos solo sirven para obedecer. Pero se olvidan de que esas manos tienen callos de construir esperanza desde la nada. ¿Qué haces cuando la asociación de propietarios te acorrala? Sacas la espada número 12 y les demuestras que el acero de una familia herida corta más profundo que cualquier decreto galáctico. Bork retrocedió con un siseo, sus botas de polímero alienígena resbalando sobre la grava que alguna vez fue camino de entrada de los Rodríguez. Sus 3 ojos se movían con una velocidad frenética, intentando procesar la imagen de Elena rodeada de un arsenal que desafiaba las leyes de la física y de la lógica burocrática. Martínez, el administrador humano de la asociación, un hombre que usaba trajes caros para ocultar una columna vertebral hecha de conveniencia, se bajó de su vehículo de lujo con una expresión de absoluto asco. «Elena, por el amor de Dios», gritó Martínez, ajustándose la corbata mientras evitaba mirar las ruinas humeantes de la casa. «Estás empeorando las cosas. Este comportamiento es una violación directa de la cláusula de convivencia estelar. Baja esos juguetes. Estás asustando al oficial Bork, y eso nos va a costar una multa colectiva a todo el distrito. Piensa en la plusvalía». Elena no respondió con palabras. Se agachó con una elegancia mecánica y recogió la espada número 12 del suelo. Era una hoja curva, forjada con el cigüeñal de un viejo motor y bañada en cobalto líquido. Al activarla, soltó un arco de chispas azules que iluminó el rostro desencajado de Martínez. Recordó el día que la terminó. Fue la noche en que Martínez le envió la notificación de que el ruido de martilleo en su garaje le restaba elegancia a la calle. Esa noche, David tuvo que dejar de trabajar en su prótesis de pierna y Elena tuvo que consolarlo mientras el chico se sentía una carga. ¿La plusvalía? ¿Martínez? La voz de Elena era un susurro gélido que hizo que el aire alrededor pareciera congelarse. Vendiste nuestra calle por una oficina con aire acondicionado en la Ciudadela. Dejaste que estos oficiales entraran en nuestras casas para medir el nivel de felicidad, según el color de las paredes. Mi padre construyó este barrio con sus propias manos, y tú lo entregaste por una comisión de gestión. No son juguetes, Martínez. Es la cuenta que vienes debiendo desde hace 10 años. El drama familiar alcanzó un punto de ebullición cuando David, aún envuelto en su manta térmica, se puso de pie. Su pierna mecánica, una maravilla de chatarra y genio que Elena había ayudado a ensamblar, chirrió por la arena. El chico no tenía miedo. Tenía una esperanza feroz. Ver a su hermana mayor desafiando al imperio con las mismas herramientas que ellos consideraban basura era la sanación más potente que jamás había sentido. Carmen, su madre, apretó la foto de su marido y asintió. «Dal su merecido, hija», susurró, y esas palabras fueron como combustible para el fuego interno de Elena.
Drones de pacificación, actúen, chilló Borg, perdiendo la compostura. Sujeto 402 muestra tendencias de insurgencia violenta. Neutralicen el equipo no autorizado. 4 drones con forma de disco descendieron del cielo, desplegando varas de choque eléctricas. Elena se movió antes de que el primer dron pudiera fijar su objetivo. No era una guerrera entrenada en academias, era una mecánica que conocía cada ángulo, cada punto de tensión, cada vibración de metal. Con un giro fluido, usó la espada 12 para decapitar al primer dron, enviando una lluvia de componentes electrónicos sobre el capó del coche de Martínez. Sin detenerse, metió la mano en el bolsillo número 13 y sacó una daga de pulso gravitatorio que lanzó con precisión quirúrgica contra el segundo. El suspenso era asfixiante. Los vecinos, que habían estado observando desde las sombras de sus casas, aquellos que aún no habían sido desahuciados, empezaron a salir a sus porches. La tensión emocional se transformó en una chispa de rebelión colectiva. Valle Verde estaba despertando. El conflicto con la Asociación de Propietarios ya no era una serie de cartas legales, era una batalla por el alma de la humanidad en los suburbios. Estás destruyendo propiedad de la asociación, rugió Martínez, refugiándose detrás de su puerta blindada. Te van a ejecutar. Elena, no tiene salida. Elena se detuvo en medio del caos, con la espada 12 zumbando en su mano derecha y la espada 47, la más grande, todavía clavada en el suelo frente a ella como una advertencia final. Miró a los drones restantes y luego a Borg, que estaba frenético intentando pedir refuerzos a la órbita. ¿Sabes qué es lo que más me dolió, Martínez?, preguntó Elena, caminando lentamente hacia mientras los trozos de tercer dron caían como granizo. No fue el fuego. Fue que cuando nos sacaron a rastras, nos pediste que entregáramos las llaves con una sonrisa porque era lo mejor para el progreso. Metió la mano en el bolsillo 14 y sacó una hoja doble que se desplegó con un sonido hidráulico. La sanación de su orgullo estaba completa. Ya no eran los pobres Rodríguez del final de la calle. Eran el principio del fin para la APG en ese sector. Joder, por fin se está haciendo justicia, gritó un vecino desde la acera de enfrente, lanzando una llave inglesa contra el último dron que intentaba atacar a Elena por la espalda. Elena se paró frente a Borg. El alienígena temblaba, sus sistemas de defensa personales parpadeando ante la presencia de tanto acero crudo y cargado. Martínez estaba en el suelo, sollozando sobre su traje manchado de ceniza. Te quedan 33 bolsillos de margen, Borg, dijo Elena, apuntando al pecho del oficial con la punta de su espada. Puedes irte ahora y decirles que Valle Verde ha cerrado su oficina de administración, o puedes quedarte y ver cómo desmantelo tu civilización tornillo a tornillo. Por fin, se va a hacer justicia. La resonancia del desguace. Imagina que el administrador de tu comunidad prefiere un holograma de un árbol antes que el roble que plantó tu abuelo porque el holograma no suelta hojas. Imagina que te quitan hasta la sombra para venderla como espacio publicitario a una flota estelar. ¿Qué haces cuando la Asociación de Propietarios intenta borrar tu existencia para construir un centro comercial galáctico? Sacas la espada número 32 y les demuestras que no se puede legislar el fuego que corre por las venas de una familia que ya no tiene nada que perder. Borg estaba petrificado. Su sistema de traducción biológica emitía un chirrido de estática mientras intentaba procesar la amenaza de Elena. Martínez, por su parte, intentaba gatear hacia su coche de lujo, pero el asfalto derretido por el plasma de los drones destruidos se pegaba a sus manos finas, esas manos que nunca habían sostenido nada más pesado que una pluma de oro. El vecindario de Valle Verde ya no era un desierto de cenizas, ahora era un escenario de guerra. Elena, esto es un error administrativo catastrófico, gritó Martínez desde el suelo, tratando de recuperar una pizca de su dignidad de oficina. Podemos negociar. Si bajas esas aberraciones metálicas, puedo conseguirte una prórroga de habitabilidad. Podemos decir que fue un simulacro de estrés. Elena no se detuvo. Caminó hacia la espada número 30, clavada profundamente en lo que solía ser el marco de la puerta principal de su casa. Era una hoja masiva de grafeno reforzado con bobinas magnéticas, forjada con el riel de una vía de tren potenciada con condensadores sacados de una vieja lavadora industrial. Al sujetarla, sintió la vibración del motor de inducción que ella y David habían diseñado. ¿Negociar?
Martínez? La voz de Elena era como metal golpeando el yunque. Negociaste cuando nos cortaste el agua porque el jardín de mi madre no tenía el tono exacto de verde esmeralda que exige el manual. Negociaste cuando le pediste a Borg que nos desahuciara un viernes por la tarde para que no pudiéramos apelar. No hay prórroga para la traición. La tensión emocional alcanzó un punto de rotura cuando 3 naves de transporte pesado de la APG aparecieron sobre el horizonte. Eran los equipos de reclamación de suelo. Sus focos buscaron a Elena, marcándola con una luz blanca y cegadora. Los vecinos contuvieron el aliento. ¿Podría realmente el acero de una mujer contra la maquinaria de un imperio? Elena, gritó David desde los escombros. He encontrado el amplificador de resonancia. Es el momento de usar la combinación del bolsillo 32. David, cojeando sobre su pierna mecánica, le lanzó un pequeño disco de metal que había construido usando imanes de los drones caídos. Elena lo acopló a la base de su espada. Al instante, la hoja se rodeó de un campo de fuerza gravitatorio que hacía que el aire a su alrededor se distorsionara. La sanación de su relación con David, después de meses de culparse por la pobreza, se sellaba en este invento compartido. Fuego de contención. Ordenó Borg a las naves. Los transportes dispararon ráfagas de energía supresora, pero Elena, usando la espada 30 como un pararrayos, absorbió el impacto y lo redirigió mediante el amplificador de David hacia la oficina de ventas de la asociación al final de la calle. El edificio de cristal y cromo estalló en una nube de escombros. El conflicto con la asociación de propietarios acababa de dejar de ser una defensa para convertirse en un asalto. Joder, por fin se hizo justicia. Rugió un vecino que había sido desahuciado la semana anterior, saliendo con una barra de hierro. Esta es nuestra calle. La justicia estaba tomando una forma física, sudorosa y humana. Martínez miraba con horror cómo su comunidad perfecta se convertía en una turba de gente que ya no tenía miedo a las multas. Elena se paró frente a él, levantando la espada número 30, cuyo brillo azul iluminaba las lágrimas de rabia en sus ojos. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Martínez? Preguntó Elena mientras el primer transporte de la APG empezaba a fallar en el aire. ¿Qué te preocupaba tanto el valor de las propiedades, que se te olvidó que las casas las llenan las personas, y a las personas no nos puedes tasar? Sacó la espada número 32, una hoja doble que se desplegó desde su antebrazo. El momento de la sanación total de su hogar estaba cerca. Dile a tus amigos del consejo que preparen los impresos de reclamación. Gritó Elena hacia el cielo. Porque Valle Verde acaba de declarar su propia ley. Por fin, se va a hacer justicia. El acero que no se quiebra. Imagina que el administrador de tu urbanización, ese que siempre te sonreía mientras te clavaba multas por el color de tu buzón, es el que ahora dirige las excavadoras hacia el dormitorio de tus hijos porque estorban al progreso. ¿Qué haces cuando la asociación de propietarios intenta demoler tu alma? Sacas la espada número 35 y les demuestras que el acero forjado en la injusticia no se quiebra, se afila con cada golpe. El aire en Valle Verde se había vuelto irrespirable, cargado con el olor agrio del plástico quemado y el ozono de los motores alienígenas. La calle, antes perfectamente pavimentada, era ahora un campo de escombros donde el lujo de la APG se retorcía bajo el peso de la realidad humana. Martínez estaba acurrucado contra la rueda de su coche, llorando con un gemido patético, viendo cómo su oficina de ventas se convertía en un montón de chatarra. Pero el peligro no había pasado. Un transporte pesado de la APG, una mole de metal gris que parecía un insecto gigante, aterrizó en mitad de la avenida, aplastando el parque infantil donde Elena y David solían jugar de niños. «Elena, detente», gritó Borg, cuya piel translúcida ahora mostraba manchas de color violeta, signo de estrés extremo. «Has destruido una unidad de reurbanización de clase A, no puedes ganar. Tu tecnología es una aberración biológica. No tiene sentido que ese hierro resista nuestro plasma». Elena no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el transporte pesado. Del bolsillo número 34 sacó una serie de imanes de neodimio que David había rescatado de viejos discos duros y los lanzó contra el casco de la nave. Se pegaron con un golpe metálico seco. Luego, metió la mano en el bolsillo 35. Extrajo una espada que no brillaba. Era opaca, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz.
Estaba hecha de una aleación de carburo de silicio y restos de una antena parabólica. Al empuñarla, el drama familiar se manifestó en su brazo. Sintió la fuerza de su padre empujando el arado y el genio de su hermano arreglando motores con nada más que un clip. ¿Sentido, Borg?, preguntó Elena, su voz cortando el rugido de los motores. El sentido lo perdisteis cuando decidisteis que el valor de una vida se mide por el cumplimiento de un reglamento. Mi espada no tiene sentido porque está hecha de cosas que vosotros llamáis basura. Pero esta basura es la que os va a echar de mi casa. La tensión emocional llegó a su clímax cuando una rampa se abrió en el transporte y salieron los pacificadores de élite, alienígenas con armaduras de combate completas. Eran el brazo armado de la asociación, los que nunca habían perdido una disputa de zonificación. Se lanzaron hacia adelante con una coordinación perfecta. Elena, a tu izquierda, gritó David, lanzando una lata cargada con virutas de metal para distraer a los sensores. Elena se movió como una sombra. La espada 35 no cortaba solo la carne, cortaba la energía. Cada vez que la hoja negra rozaba una armadura de la APG, el sistema de soporte vital del alienígena sufría un cortocircuito masivo. Era una sanación a través del desmantelamiento. No buscaba matar, buscaba desarmar la arrogancia que los había aplastado. El conflicto con la asociación de propietarios se había convertido en una lección de humildad a golpe de acero. «Por favor, parad esto», suplicó Martínez, arrastrándose hacia Carmen. «Dile que pare. Yo solo seguía órdenes». Carmen miró al hombre que le cerró la puerta cuando ella pidió ayuda para el hospital de David. Con una dignidad gélida, se apartó. «Tú no seguías órdenes, Martínez. Tú seguías la codicia. Ahora mira cómo arde tu paraíso de cartón». El suspenso subió de tono cuando el transporte pesado activó su cañón principal, apuntando directamente a la casa en ruinas donde Carmen y David se refugiaban. Elena sintió un frío absoluto. No podía llegar a tiempo con la espada negra. Metió la mano en el bolsillo 36 y sacó un puñal de cristal de cuarzo y fibra óptica, la espada del aliento. «David, ahora», rugió Elena. Lanzó el puñal hacia el cañón. El impacto creó una esfera de estática que envolvió la nave. El cañón sufrió una retroalimentación de energía que hizo que los sistemas internos de la nave explotaran en chispas verdes. «Joder, por fin», gritó un grupo de vecinos que ahora usaba escombros para bloquear el paso de los refuerzos. «La calle es nuestra. Justicia». La palabra empezaba a sonar real. Elena se paró frente a Borg con la espada negra en una mano y la izquierda en el bolsillo 37. «¿Sigue queriendo hablar de reglamentos, Borg?», preguntó Elena. «Porque todavía me quedan 10 bolsillos, y en cada uno hay una razón diferente por la que este vecindario no volverá a obedecer vuestras leyes de plástico. Por fin, se está haciendo justicia. El templado de la rebelión. Imagina que el hombre que te vendió la idea de una comunidad segura es el mismo que ahora te apunta con un arma porque tu dignidad ensucia su vista panorámica. Imagina que el sistema decide que ya no eres útil y te borra del mapa. ¿Qué haces cuando la asociación de propietarios despliega su artillería pesada para silenciarte? Sacas la espada número 40 y les demuestras que el acero de la clase obrera no se oxida, se templa con el fuego de la rebelión. El transporte pesado de la APG estaba echando humo negro, una visión casi obscena en el mundo de cristal de los alienígenas. El oficial Borg intentaba desesperadamente restablecer la comunicación con la flota orbital, pero la interferencia creada por las espadas de Elena había convertido a Valle Verde en un agujero negro tecnológico. Martínez, viendo que sus protectores estaban perdiendo, intentó hacer lo que mejor sabía hacer: traicionar. Se puso en pie, sacudiéndose el polvo de su traje de 1000 créditos, e intentó acercarse a los refuerzos que bajaban de la nave nodriza. «Escúchame», gritó Martínez a los soldados alienígenas. «Yo soy el administrador. Yo tengo los códigos de acceso. Si me protegéis, os entregaré a la líder de la insurgencia. Sé dónde guarda el resto de sus prototipos». Elena lo miró con un desprecio que dolía más que cualquier herida física. El drama familiar se hizo presente una vez más. Martínez no solo había vendido sus casas, estaba dispuesto a vender sus vidas para salvar su pellejo. Pero David, que había estado observando los movimientos de Martínez desde los escombros, no dejó que el hombre diera un paso más.
El chico lanzó una pequeña esfera metálica que había ensamblado en segundos. La esfera se pegó al tobillo de Martínez y soltó una descarga eléctrica que lo dejó clavado al suelo. «Tú no vas a ningún lado, Martínez», dijo David. Su voz ya no era la de un niño asustado, sino la de un hombre que había encontrado su propósito. «Todavía tienes que explicarle a la comunidad dónde está el fondo de pensiones que desapareció el año pasado». La tensión emocional en la calle era eléctrica. Los vecinos, inspirados por la resistencia de los Rodríguez, habían formado una barricada humana. La sanación colectiva de Valle Verde estaba ocurriendo en tiempo real. Personas que apenas se saludaban ahora compartían herramientas y esperanza. El conflicto con la asociación de propietarios ya no era un problema individual. Era una guerra de clases a escala estelar. «Unidades de asalto, formación de eliminación», ordenó una voz atronadora desde el transporte pesado. De la nave surgió el comandante Sart, un alienígena de 4 brazos envuelto en una armadura de combate pesada que hacía que los drones anteriores parecieran juguetes. Sart no era un burócrata como Borg, era un carnicero. En cada una de sus manos sostenía un látigo de plasma que siseaba con un hambre voraz. Se lanzó hacia Elena con una velocidad que desafiaba su tamaño. Elena metió la mano en el bolsillo número 40. Sacó una espada que era diferente a todas las anteriores. No tenía hoja física. Era un mango de grafito conectado a una batería de pulso electromagnético que ella llevaba en la espalda, oculta bajo la gabardina. Al activarla, una haz de luz blanca y pura, sólida como diamante, se extendió 3 metros. Era la espada de la verdad, hecha con los restos del motor del camión de su padre, el mismo que la APG confiscó por contaminación sónica. El suspenso era insoportable. Sart lanzó sus látigos, buscando rodear el cuello de Elena, pero ella bloqueó los ataques con una precisión que rozaba la danza. Cada choque de energía iluminaba las caras de los vecinos, que observaban la lucha como si fuera un juicio final. La espada 40 no solo cortaba. Emitía una frecuencia que neutralizaba la tecnología de armadura de Sart, haciendo que su pesado traje se volviera un estorbo. «Eres una primitiva», rugió Sart, sus 4 brazos moviéndose en un torbellino de plasma. «Tu especie es solo una nota al pie en la historia de la galaxia. No puedes detener el progreso. El progreso sin humanidad es solo destrucción con un nombre bonito, Sart», respondió Elena, esquivando un golpe mortal y clavando su hoja de luz en el generador central de la armadura del comandante. «Y nosotros los humanos somos muy buenos rompiendo cosas bonitas». La explosión de energía lanzó a Sart contra la rampa de su propia nave. El silencio que siguió fue roto por el grito de victoria de los vecinos. Martínez, viendo su campeón derrotado, se echó a llorar de nuevo, dándose cuenta de que Progreso no vendría a salvarlo. La justicia estaba tomando un tinte definitivo. «Joder, por fin», gritó Carmen, levantando la foto de su marido hacia el cielo. «Mira, viejo, nuestra hija los está poniendo en su sitio». Elena se paró frente a la nave nodriza, con la espada 40 aún zumbando en su mano derecha. El sudor y el hollín cubrían su rostro, pero sus ojos eran 2 hogueras de determinación. Miró hacia arriba, hacia las otras naves que aún flotaban sobre el pueblo, esperando órdenes. «Escuchadme bien, asociación de propietarios», gritó Elena, su voz amplificada por los restos del sistema de megafonía de la calle. «Podéis enviar a 1000 comandantes más, pero os quedaréis sin soldados antes de que yo me quede sin bolsillos. Valle Verde ya no os pertenece. Esta es nuestra tierra y se va a hacer justicia hasta el último remache». Metió la mano en el bolsillo número 41, sacando una pequeña baliza que empezó a emitir una señal de advertencia para toda la flota orbital. El momento de la sanación total de la Tierra estaba cerca, pero la batalla final apenas comenzaba. Imagina que después de que te han tratado como una estadística prescindible, te das cuenta de que el sistema no tiene una falla, sino que el sistema es la falla. Imagina que el administrador que te prohibió colgar la bandera de tu país en tu balcón ahora está llamando a una flota estelar para que borre tu código postal de la faz de la Tierra. ¿Qué haces cuando la asociación de propietarios decide que el exterminio es la mejor forma de limpiar el vecindario? Sacas la espada número 44 y les enseñas que el orgullo de un barrio es más duro que el casco de una nave de guerra. El comandante Sart yacía humillado a los pies de su rampa, su armadura de 4 brazos echando chispas
y humo como una cafetera vieja. Alrededor de Elena, el vecindario de Valle Verde se había transformado. Ya no eran solo víctimas, eran una milicia de camisas sucias y manos callosas. El conflicto con la asociación de propietarios había alcanzado el espacio profundo. Sobre sus cabezas, el cielo se oscureció no por nubes, sino por la llegada de la nave de cumplimiento final, una mole kilométrica diseñada para vaporizar ciudades enteras y reescribir la geografía según los deseos del Consejo Galáctico. Es el fin, humana, tosió Borg, arrastrándose hacia las sombras con un terror casi cómico. El Consejo no tolera la insurgencia. Van a formatear el sector. Vais a hacer polvo antes de que puedas sacar otra de tus herramientas de feria. Elena miró hacia arriba. El brillo violeta del arma orbital empezaba a cargar, iluminando las caras de los vecinos con una luz muerte. Martínez, atrapado por el inmovilizador de David, gritaba pidiendo clemencia a un cielo que no tenía oídos. El drama familiar se apretó en el pecho de Elena. Miró a David, cuya pierna mecánica chirriaba bajo la tensión, y a Carmen, que se mantenía firme como un roble viejo. No había miedo en ellos, solo una resolución gélida. La sanación de su hogar no podía terminar en cenizas. David, activa el puente de frecuencia, ordenó Elena, metiendo la mano en el bolsillo número 43. Sacó una serie de cables de tungsteno trenzado y los conectó a las espadas que aún estaban clavadas en el suelo. Valle Verde no era solo una calle, ahora era una antena masiva. David, con dedos rápidos que volaban sobre una tableta improvisada, sincronizó el amplificador de resonancia con la red eléctrica subterránea que Martínez tanto se jactaba de haber modernizado. Sincronizado al 90%, Elenita, gritó David. Pero necesito un conductor de alma para el núcleo. La energía de la flota es demasiado alta. Elena asintió. Metió la mano en el bolsillo 44. Sacó una espada que no parecía un arma, sino un cetro de luz líquida, forjada con el platino de las alianzas de boda de sus padres y el núcleo de una batería de salto robada. Al empuñarla, sintió la conexión total con cada centímetro de Valle Verde. El suspenso era insoportable. El rayo orbital de la APG se disparó, una columna de fuego violeta que descendió con el rugido de 1000 truenos. Pero no hubo impacto. Elena levantó la espada 44 y el rayo, en lugar de destruir, fue atraído hacia la punta de la hoja, como agua fluyendo hacia un desagüe. El cuerpo de Elena se iluminó, sus venas brillando con una luz azulada mientras canalizaba el poder de un dios alienígena a través de su gabardina de 47 bolsillos. «No es posible», gritó Borg, sus 3 ojos estallando de incredulidad. «Estás absorbiendo un disparo de clase planetaria con basura soldada». «No es basura, es nuestra casa», rugió Elena, sintiendo como la justicia le quemaba en la punta de los dedos. La tensión emocional explotó cuando Elena redirigió esa energía, no hacia la nave, sino hacia la red de satélites de la asociación que controlaba los títulos de propiedad, las cuentas bancarias y las deudas de todo el sector. Un pulso electromagnético masivo recorrió la atmósfera. En las pantallas de Martínez, en las tablillas de Borg y en los registros del Consejo Galáctico, los datos empezaron a borrarse. Los desahucios desaparecieron. Las deudas se volvieron cero. Los contratos de la APG fueron sustituidos por una sola frase que apareció en cada terminal de la galaxia: propiedad del pueblo. La sanación fue total. El rayo orbital se disipó y la gran nave nodriza, sin energía y sin datos que la guiaran, empezó a tambalearse en el cielo, sus sistemas de lujo apagándose uno tras otro. Martínez se desplomó, dándose cuenta de que ya no era el dueño de nada. El sistema que lo hacía poderoso acababa de ser hackeado por la misma mujer a la que él despreciaba. «Joder, por fin», gritaron los vecinos al unísono, viendo cómo sus propios terminales marcaban: deuda cancelada, dueño absoluto. Justicia, no solo para los Rodríguez, sino para cada familia que Martínez había intentado pisotear. Elena cayó de rodillas, agotada, con la espada 44 todavía humeante. Pero aún no había terminado. Metió la mano en el bolsillo 45. «Aún quedan 3 bolsillos, Martínez», dijo Elena, levantándose con dificultad mientras el oficial Borg y el comandante Sartre eran rodeados por los vecinos armados con palas y valor.
Y el número 46 es el que tiene tu carta de renuncia firmada por la propia realidad. El suspenso final se sentía en el aire. La flota de la APG estaba en retirada, pero el Consejo no se daría por vencido tan fácilmente. Elena miró a su hermano y sonrió. Habían salvado el barrio, pero ahora tocaba salvar el mundo. Volver a empezar. Imagina que el sistema que te llamó, residuo biológico, ahora está de rodillas, viendo cómo su imperio de papel y cristal se desmorona bajo el peso de una verdad que no pudieron comprar. Imagina que después de tanto dolor, finalmente puedes mirar al cielo y saber que las estrellas ya no son sus oficinas, sino tu jardín. ¿Qué haces cuando la asociación de propietarios te ha disparado con todo lo que tiene y tú sigues en pie? Sacas la última espada y les demuestras que el ingenio humano es la única ley que el universo está obligado a obedecer. El silencio que siguió al pulso electromagnético fue absoluto, un vacío sonoro que solo se encuentra en el ojo de un huracán. La nave de cumplimiento final flotaba sobre Valle Verde como una ballena varada, sus luces violetas apagadas y sus motores emitiendo un quejido metálico que sonaba a derrota. En el suelo, Martínez estaba en estado de shock, mirando su tablilla digital donde su cuenta bancaria, sus títulos de propiedad y su autoridad habían sido sustituidos por un mensaje de error permanente. Bork y Sart estaban rodeados por los vecinos, que no necesitaban armas de plasma para verse amenazadores. Les bastaba con la mirada de quienes han recuperado lo que es suyo. Esto no puede quedar así, susurró Martínez, con la voz quebrada. El Consejo enviará a la Flota Negra. Habéis destruido el orden galáctico por un puñado de casas de ladrillo. Elena se acercó a él, caminando sobre los escombros de su porche. Sus manos estaban negras, su gabardina quemada y su rostro manchado de gloria. Metió la mano en el bolsillo número 46 y sacó un pequeño proyector holográfico que David había reparado. Al encenderlo, apareció una grabación de Martínez aceptando sobornos de la APG para convertir Valle Verde en un vertedero de residuos tóxicos de lujo. No hemos destruido el orden, Martínez, dijo Elena, y su voz fue amplificada por la red de altavoces que aún funcionaba. Hemos limpiado la basura. Esta grabación ya está en camino a todos los sectores rebeldes de la galaxia. Tu orden se basaba en el silencio de los que no tenían voz. Pues bien, ahora todos están gritando. El drama familiar encontró su cierre cuando Carmen se acercó a Elena y le entregó la foto de su padre. Elena la guardó en el bolsillo número 47, el que estaba más cerca de su corazón. La sanación no fue olvidar el fuego, sino saber que sobre esas cenizas construirían algo eterno. David se puso al lado de su hermana, apoyándose en su pierna mecánica con orgullo. El conflicto con la asociación de propietarios no solo había terminado, la asociación misma había dejado de existir. Falta una, hermana, dijo David con una sonrisa pícara. La 47, la que dijiste que tenía el nombre de nuestro hogar. Elena asintió. Metió la mano en el bolsillo final. No sacó una espada de luz, ni una hoja de grafeno. Sacó una simple llave inglesa de acero, gastada y vieja, la primera herramienta que su padre le regaló cuando tenía 6 años. No brillaba, no zumbaba, pero en ese momento era el objeto más poderoso de la Tierra. Esta es la espada número 47, dijo Elena, levantándola hacia el cielo. Se llama volver a empezar. Porque después de que nos quitasteis todo, nos dejasteis lo único que necesitábamos, la oportunidad de reconstruir sin vuestras reglas. Con un movimiento simbólico, Elena golpeó el chasis de la nave de Sark con la llave inglesa. El sonido de metal contra metal resonó en toda la calle, un eco de victoria. Los alienígenas de la APG, despojados de su tecnología superior, fueron escoltados fuera del vecindario en camiones de basura humanos. Joder, por fin, gritó Elena, abrazando a su familia mientras las primeras luces del amanecer iluminaban las ruinas de Valle Verde. Por fin se hizo justicia. La hembra humana no se había rendido. Había vaciado sus bolsillos, pero había llenado el mundo de esperanza. Valle Verde era ahora el primer territorio libre de la Tierra. Y mientras Elena sostenía su vieja llave inglesa, supo que, si alguna vez volvían, todavía tendría espacio en su gabardina para fabricar la espada número 48. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.